Cuando me enteré de este homenaje para Chorita Rodis, le dije a mi señora, ahí tenemos que estar nosotros, vamos a estar ahí. Hace poco tiempo, unos días nada más, que Emilio Barreto, que creo que es uno de los protagonistas de la película, guaraní, me informó de algunas cosas, me enteré de esto, y ella, Chorita, me confirmó hoy todo lo que me alegra realmente, porque todavía sigue ella difundiendo cosas del cancionero popular paraguayo en una forma excepcional, porque ella fue una cantante excepcional. Y gusto mío ya ñajendu chupe y menos purajeira y gusto mío y gusto extraño Aseco a purajeira, cantante, bailarina, zapateadora. Zapateadora. Bien, mamita. Cantante, bailarina y zapateadora. Y es también compositora. Compositora también es ella. Aparte de gran intérprete, yo repito, eso rescato, eso en presencia de todos ustedes. Ella está muy vinculada junto con su marido con grandes éxitos del cancionero popular paraguayo, como Ñasaindumimbi, por ejemplo, compuesto lejos de la patria, como una prueba más de que el paraguayo siente nostalgia por sus cosas, por su país, por su lengua, por su idioma, por sus costumbres, por sus comidas típicas. Y ese sentimiento se agiganta cuando se está fuera del país. Y ella conoció todo eso con su marido, y en Colombia nació esa canción tan extraordinaria, Ñasaindumimbi.